Bienvenidos. Antes de comenzar, te invito a seguirme en mis redes sociales para que puedas saber cuando esté subiendo más de tus dramas favoritos. En Cupido Narrador y nada más que decir, comencemos. Una noche la familia Don Chen fue masacrada a pesar de que Tian Chao y su hermanastra fueron las únicas sobrevivientes. De repente aparece un hombre con la compañía de muchos militares y ella piensa que él fue quien mató a su familia e intenta matarlo. Pero a su vez este hombre le salva la vida. Nuestro actor, quien es un famoso gobernador militar Tian Chi, la toma a la fuerza llevándola a su habitación para investigar qué ha pasado. Mientras una joven busca algo, ya sabremos qué. Ella piensa lo peor de él al obligarla e incluso esposarla a la cama para que no escape, diciéndole que no le hará nada. Simplemente él lo que hace es para controlarla. La encierra allí, pero logra escapar. Y va a la mansión de su prometido donde los empleados no la dejan pasar. Pero para su sorpresa, su hermanastra había fingido ser ella para poder tomar su lugar. Entonces aparece la abuela del prometido de Tian Chao, creyéndole a su hermanastra, aunque ella insistía que había una equivocación. En ese momento los guardias la agreden, donde se presenta Fan Chuse, el prometido del que todos hablaban, pidiendo que tengan consideración para dejarla entrar, como también su hermanastra plantea la posibilidad de que la dejen vivir allí para tenerla cerca con intenciones no muy buenas. Estando en la mansión, ella pasa a ser una sirvienta. Su hermanastra la molesta, dejándole en claro que ella se casaría con su prometido. Aparece en la puerta Yuse para brindarle su apoyo, pero ya tenía sus dudas de quién era su prometida realmente. Le mandan a hacer las tareas, pero alguien la toma del brazo e ingresa a un dormitorio donde este es el mismo gobernador. Ante el apuro, él la lleva a la cama donde se tapan para que la señora, madre de la casa, malinterprete esta situación. Generando vergüenza, se retira con sus empleadas del lugar. Por otra parte, Tian Chao no soporta estar así con el gobernador y le muerde para que la deje ir. Resulta que esta mansión es la casa del gobernador. Estando él lastimado, le dice que debe curarlo para hacerse cargo de lo que le hizo. Sin más que decir, le atiende su herida. El gobernador, siendo atendido por Tian Chao, le viene una imagen de cuando eran niños. Él trata de simpatizar con ella, pero le sigue rechazando por seguir pensando que mató a su familia. Se retira de la habitación, donde la espera la madre de Tian Chi, dando orden de que la golpeen, cayendo de las escaleras. En ese momento aparece Yuse para ayudarla, quien este es el sobrino del gobernador, pero él no le permite que la toque, aclarándole que Tian Chao es su mujer. Ella, estando en cama, logra despertar, pero finge tener amnesia para poder averiguar por qué su familia murió. Ya estando en pie, el gobernador le dice que debe obedecerle de ahora en más y le dará también un nuevo nombre que será Muti. Llega de visita la prometida del gobernador. Mientras toman el té, la hermanastra de Tian Chao le pone al tanto de que el gobernador ya tiene a alguien más que estima para que ella haga algo al respecto. Esto la hace preocupar, pero el gobernador aclara que nunca quiso casarse con ella. Aquí le manda a llamar su madre, que le reclama para que solucione la situación con su prometida para poder casarse. Pero el gobernador le dice que esta vez no le obedecería, porque Muti es a quien él ama. Estando ya todos dormidos, nuestra chica Tian Chao ve que el gobernador está durmiendo y se pone a revisar su dormitorio en busca de pruebas, encontrando un arma. Pero este la descubre. Él le pide explicaciones de qué hacía allí mientras tomaba asiento, diciéndole que no se iba a librar fácilmente. Antes de que ella se le escape, la agarra, obligándole a que le bese. Entonces ella le apunta con un arma, pero intenta disparar aunque el arma no está cargada.
trata de negociar con ella. Le dice qué tal si le da un beso para que él le enseñe a disparar, cosa que no es de agrado de Tian Chao, logrando salir corriendo, encontrando en el pasillo a Yuse, siendo observados por su hermanastra. La veremos planificando cómo culparle a nuestra actriz principal de querer matar al gobernador con arsénico. Ya todos reunidos acusando a Tian Chao, la golpean duramente hasta que Tian Chi llega a tiempo para salvarla, así poder curar sus heridas, lamentando no haber estado para protegerla. Luego él va a la habitación de la hermanastra diciéndole que no vuelva a meterse con Tian Chao, porque si lo volvía a hacer, le cortaría su hermoso rostro. El gobernador lleva a Tian Chao a un lugar donde hay un grupo de personas y la obliga a disparar, porque él le dice que son sus enemigos, poniéndola en una situación traumatizante, ya que ella nunca le disparó a nadie en su vida. Tian Chao, en busca de la verdad, ella encuentra oculto el medallón que le dio su padre, que lo había perdido entre las cosas del gobernador, ya que cuando regresa le reclama al gobernador, comprobando que él sabía todo y que nunca dijo nada. La hizo pasar por su sirvienta todo este tiempo. Él le ruega que no revele su identidad, ya que esto la pondría en peligro, pero ella se niega diciéndole que ya no le obedecería, amenazándole que si le impide decir algo, se mataría. Ella, muy feliz, va a decirle también al sobrino del gobernador, pensando que era la mejor decisión para estar con quien ella pensaba que era su amor de la infancia. Así que Tian Chao era la verdadera prometida de Yuse, anunciando que se iban a casar pronto. El gobernador, ante esta noticia, se refugia en el alcohol, donde en los pasillos de la mansión espera a Tian Chao para reclamarle, porque ella es su mujer, que no permitiría que se case con su sobrino. Ella le dice que su matrimonio era más que un arreglo, que Yuse le gustaba hace mucho tiempo, cosa que no sentía lo mismo por él. Él acepta esto, dejándola ir. Al día siguiente, en la mesa, siguen hablando del matrimonio. Por tal motivo, hace incomodar al gobernador, haciendo que se retire. El sobrino del gobernador seguía con sus malas intenciones, pide a Tian Chao que busque el sello donde es usado por el gobernador para manejar a los militares. Se puso a buscar, pero llega el gobernador herido de bala, entonces ella tiene que ayudarlo. El teniente avisa al gobernador que está intentando hacer Tian Chao, poniéndole en una trampa, donde él la lanza a la cama y le dice por qué busca el sello y que él lo tiene en su cuerpo. Solo se le ve cuando está en extremo estrés, que no podrá tenerlo tan fácilmente. Ya en una reunión para establecer la boda, al terminar en la salida, comienzan a disparar a todos. El gobernador protege a Tian Chao, pero termina él herido. Esto hace enternecer a nuestra chica, teniendo un poco de acercamiento hacia él. Ya al día siguiente los ve su sobrino, sacándole de allí. Aquí nuestra chica comienza a dudar por ser salvada nuevamente por el gobernador, buscando consejo con su hermanastra, donde ella le dice que mejor luche por quien la salvó de morir. El gobernador se presenta ante su prometida diciéndole que ella fue quien planeó todo esto, que si lo volvía a hacer no le perdonaría la vida. El gobernador, estando en el aniversario de la muerte de su padre, Tian Chao,
se acerca a él donde le entrega el medallón para que lo use, ya que en algún momento le salvará la vida. Pero este acercamiento lo ve su sobrino. De paso ve también a la hermanastra de Tian Chao, pero se enoja con ella porque ella le amenaza que dirá que está embarazada. Él reacciona mal tratando de matarle, logrando un aborto al bebé que ella esperaba. Por este motivo ella ya aparece con Tian Chao completamente loca. Tian Chao, preocupada por la salud de ella, va junto al gobernador pidiendo que le curen. Él le pregunta cómo puede ser amable con su hermanastra después de todo lo que le hizo, que le dice ella que es su única familia ahora. Él le dice que sí le va a ayudar a cambio que le dé un beso, pero ella le rechaza, aunque sonríe asentando que sí le va a ayudar. Su sobrino, viendo cambios en su prometida con el gobernador, planea que ella se entere que el chico de hace muchos años en realidad es el gobernador. Esto hace ilusionar a Tian Chao, pidiendo un encuentro con él. Pero Yuse envía un papel incriminando al gobernador. El gobernador queda sorprendido por acusarle, diciéndole que si tanto le odia, le dará el placer de matarle, apuñalándose sosteniendo la mano de ella. Es ahí que ella, con inmenso dolor, se da cuenta que realmente le ama. Estando en la oficina de su prometido, ve un papel que la hace dudar de él. Ya con la visita de la prometida del gobernador, él la atiende amablemente, poniendo celosa a Tian Chao. Con esta visita se prueban los vestidos que van a usar en la boda, haciendo que el gobernador quede impactado con nuestra chica. Al tener un tropezón, él la sostiene y el gobernador siente el dolor en el pecho por la puñalada que aún no se había curado. Ella se da cuenta de esto, haciendo que se preocupe para verlo en su dormitorio, pero esto ya lo sabía Yuse porque la mantenía vigilada. Ahí él se despierta diciéndole que se retire. Ella lo abraza con un corazón sincero, expresándole que le ama, y así se logra el esperado beso. Tian Chao sigue investigando, pero ante el apuro para que su prometido no le descubriera, Yuse se da cuenta de todo, poniendo en marcha su venganza hacia su tío, sometiendo a Tian Chao para que no se escape, surgiendo una lamentable situación donde es abusada por él. Ya teniendo en sus manos a la debilidad del gobernador con ayuda de sus cómplices, atrapa al gobernador, la abuela y a Tian Chao. Aparece su hermanastra pensando que podía matar a Yuse. Sin tener éxito, ella muere pidiendo venganza. Se genera una pelea con el gobernador y Yuse, pero le disparan al gobernador, que una vez más salva la vida de su enamorada, dando fin a su vida. En última escena aparece Tian Chao como gobernadora y en la salida vemos un encuentro entre ella y un joven muy idéntico al gobernador, donde se cruzan las miradas con una sonrisa.